Ya conectó tu micrófono. Muy bien, entonces estamos transmitiendo por Facebook y estamos grabando y ya estamos todos en la sala. Les damos muy bienvenidos y bienvenidas, un saludo muy afectuoso a todas y todos quienes están aquí, bien a quienes nos siguen por Facebook y por redes sociales. Como todos los meses, Senda hace su informe mensual de actividad económica IMASEI Senda, de informe de actividad económica interna. Y, y en esta ocasión, entonces, corresponde al mes de diciembre, a las cotizaciones del mes de diciembre, porque este informe está basado en el registro de cotizaciones del sistema de AFP, y eso, vamos a ver los detalles, nos permite seguir mes a mes cómo está entonces funcionando el sistema de AFP. En este caso, en los últimos 12 meses, ha habido unas pérdidas que han alcanzado 42.000 millones de dólares, y que corresponden a una cifra similar a los retiros del 10% realizados. Ya solo con eso ya uno tiene una idea de cómo va a ser este informe y de los alcances que tiene. Como también en todas las ocasiones hay un diálogo entre Senda, Manuel Riesco, que presenta el informe, y algún invitada que en esta ocasión tenemos el honor de contar con Álvaro Gallego, ex superintendente de pensiones y miembro destacado del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. Entonces, muy bienvenido Álvaro Gallego, también un agrado que estés aquí. Vamos a tener una gran conversación y le vamos a partir dando la palabra a Manuel Riesco, vicepresidente de Senda, para que nos exponga entonces el resultado de este informe IMASEI Senda. Manuel. Muchas gracias, Roxana. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes en la sala en esta sesión, especialmente a nuestro querido compañero Álvaro Gallegos, quien va a tener la gentileza de presentar este informe, de comentar, digamos, este informe y sus conclusiones. Gracias. Ya me estaba preocupando. Bueno, el informe que estamos presentando, como decía Roxana, es en base a las cotizaciones del mes de diciembre. Y es un informe que vamos a orientar en esta ocasión hacia analizar no propiamente el sistema de pensiones en su funcionamiento, a su flujo de caja y todo eso que lo tenemos actualizado también, sino que vamos a concentrarnos en el tema de las pérdidas y ganancias del fondo de pensiones. Y vamos a hacer un análisis de ese aspecto para compartirlo con ustedes. Ahora, antes de eso, yo quisiera hacer una breve síntesis de cuál es la conclusión de las cotizaciones de diciembre respecto del empleo y la actividad en el país. Como se sabe, el indicador más importante, tal vez económico, para medir la actividad de la economía en el mundo, es el informe del empleo medido por las planillas de pago.
Porque las planillas de pago en todos los países son una suerte de censo de las ocupaciones, porque las empresas tienen la obligación, ¿no es cierto?, de presentar a sus respectivos sistemas de seguridad social cuáles fueron las personas que estuvieron en su planilla de pago ese mes, quiénes fueron y cuánto ganaron. Y por lo tanto, son un verdadero censo las planillas de pago de las ocupaciones asalariadas. En los Estados Unidos, este informe lo llaman payroll, que quiere decir planilla de pago, y es un informe que es esperado, ¿no es cierto?, por todos los mercados, todos los analistas, todos los especialistas. Es esperado con mucha ansiedad todos los meses porque efectivamente es el más contundente informe referido a la actividad económica del país respectivo. Ahora, en nuestro caso, las cotizaciones al sistema de AFP son la planilla de pago. Es un censo de la planilla de pagos. Es decir, las cotizaciones son informadas por cada una de las empresas que operan en el país. Son miles de empresas, decenas de miles hemos hecho, y las informan a la, digamos, Superintendencia de Pensiones, a la AFP, y la AFP informa a la Superintendencia respecto de cuál es el contenido de las planillas de ese mes. Es decir, cuántos trabajadores tuvieron, quiénes son los trabajadores, cuánto ganaron y cuántos cotizaron por ese mes, por el mes pasado, en fin. Entonces es una información riquísima. Ahora, usualmente para presentar este resultado se compara la planilla de pagos que refleja las ocupaciones que hay con la población mayor de 16 años. Entonces esa proporción es una proporción que se publica en todas partes. Bueno, y el IMASEI publica eso mensualmente en Chile. Yo diría que en forma exclusiva desde hace bastante tiempo. Y por lo tanto es una información riquísima. Ahora, ¿cuál es la conclusión del informe de diciembre? La conclusión del informe de diciembre es que el número de cotizaciones alcanzó un nivel récord histórico. Alcanzó en promedio de 12 meses, que es el indicador más, digamos, estable, que es el que nosotros seguimos, principalmente en promedio de 12 meses, se reportaron 6.433.000 ocupaciones en el país. Ese es el promedio de los 12 meses, el promedio del año 2021 hasta noviembre, de noviembre a noviembre. De diciembre, digamos, del año 2020 a noviembre del 2021. Las cotizaciones son de diciembre, pero reflejan la ocupación a noviembre. Entonces, en los 12 meses a noviembre, el promedio de trabajadores que cotizó el promedio de ocupaciones que hubo fueron 6.433.000. Ahora, si uno compara esas cifras con el récord anterior al COVID, que se alcanzó en abril del año 2020, fueron 6.141.000. O sea, hay prácticamente 300.000 empleos adicionales en la economía en promedio en los 12 meses a noviembre del año pasado, más que las que había en los 12 meses anteriores al inicio del COVID en abril del 2020. Entonces es un 4,8% de incremento del número promedio de cotizantes en 12 meses. O sea, una cifra pesada, una cifra contundente, una cifra que es producto no de una encuesta, como son las encuestas de empleo, sino que del censo de las planillas de pago. 6.433.000 ocupaciones. Ahora, sin embargo, en ese mismo periodo de 12 meses, muchos empleos estuvieron bajo protección del empleo. En otras palabras, ellos cotizaron, ellos
siguieron como ocupados, digamos, en las empresas que lo tenían, pero con su trabajo suspendido. Eso significa que ese trabajo en realidad no estaba produciendo, porque el trabajador estaba suspendido parcial o totalmente, pero seguía contratado y el Estado le seguía pagando parte del sueldo. Pero, por supuesto, porque para efectos de saber cuál fue la actividad que generó la economía, no solo este subsidio, hay que descontarlo. Entonces, al 4,8% de aumento del promedio de ocupaciones de los 12 meses que terminan en noviembre del año 2021, hay que restarle que un 4,1% de ellos en realidad no estaba trabajando, sino que aparecen las cifras de cotizantes, pero estaba con empleo suspendido parcial o totalmente. Si uno hace esa resta, le queda igual un 0,7% de aumento en el empleo respecto del máximo pre-COVID. O sea, en otras palabras, podemos afirmar con las cotizaciones de diciembre que la economía superó el bache del COVID, que fue muy profundo. Lo repito, las cotizaciones de diciembre confirman que hasta noviembre, en los 12 meses a noviembre, la economía chilena logró superar el COVID. Porque incluso descontado los trabajadores que estaban bajo protección del empleo, la cifra de ocupaciones informada por las planillas de pago, que son las cotizaciones, ¿no es cierto?, al sistema previsional, reflejan, digamos, que hubo un 0,7% de aumento por encima del máximo de abril del 2021. Ahora, sin embargo, hay que considerar otra cosa, y es que la economía traía una tasa de crecimiento anual de 3% en los últimos 25 años. Y esa tasa de crecimiento anual de los últimos 25 años, si uno la aplica, ¿no es cierto?, a abril, tendría que aplicarla de abril a abril, 3% más, y después tendría que agregarle abril-noviembre, ¿no es cierto? Entonces, como sería 4 o 5% más lo que estaría hoy día la economía en cuanto al empleo, si no hubiera sido por el COVID. Por lo tanto, en realidad la pérdida de empleos, digamos, es lo que no creció por el COVID, lo que se llama la brecha de actividad, la brecha con qué, con la tendencia que traía el aumento del empleo, el bache del COVID, si bien recuperó el nivel previo al COVID, si no hubiera habido COVID, estaríamos un 3, 4, 5% más arriba, digamos, que lo que estamos, por lo que traía de tasa de crecimiento, que es muy fuerte en Chile, del empleo. Entonces, lo que podemos también afirmar de manera categórica es que la economía chilena no está sobrecalentada, porque sobrecalentada sería que no tuviera ninguna capacidad, ¿no es cierto?, de crecer, porque estaría, digámoslo así, con su capacidad instalada completamente copada. Ahora, la verdad de las cosas es que eso no es así, esa apreciación, a nuestro entender. Entonces, las dos conclusiones de este empleo es que nos alegramos mucho de que se haya igualado, por decirlo así, el récord histórico y superado levemente en un 0,7% de ocupaciones, pero incluso descontando las que estuvieron bajo protección del empleo. Incluso descontándolas, hay más ocupaciones en los últimos 12 meses que los que había antes del COVID. Pero, sin embargo, el crecimiento es 0,7%. Y el crecimiento que debería haber habido de no existir el COVID habría sido 4 o 5%. Entonces, esa es la conclusión que yo creo que es de interés general, y sobre todo porque está basada en las planillas de pago, que son un verdadero censo a las empresas de Chile, que operan en Chile. Entonces, esa es la primera, digamos, gran conclusión de este I+6. Ahora,
La segunda, con esto, digamos, voy a concluir esta parte del análisis de la presentación del IMA6, pero el IMA6 queda publicado en nuestra página web y está disponible ahí para que ustedes puedan revisar todos los datos y cuadros y cosas que estamos haciendo de manera regular. Ahora, y nos vamos a concentrar ahora en un aspecto que no tiene que ver con las cotizaciones directamente, sino que tiene que ver con el fondo de pensiones. Porque la gran, digamos, expresión de las FP, digamos, por decirlo así, el mito fundante de las FP, es que digamos, el ahorrar ahora el dinero que permitiría pagar buenas pensiones, ¿no es cierto? Es lo que se ha venido haciendo hace 40 años. El ahorrarlo en el sistema financiero sería un muy buen negocio para el país. ¿Y por qué? Porque los mercados financieros tendrían la capacidad, ¿no es cierto?, de crear dinero a partir del dinero que se les deposita y entregar, acumular, ¿no es cierto?, un fondo de pensiones que permitiría, ¿no es cierto?, dar magníficas pensiones a los trabajadores y ahorrarle al fisco muchos gastos. Ese ha sido siempre el discurso fundante de las FP y que está basado en un mito. Y el mito es que los mercados financieros pueden crecer indefinidamente o en el largo plazo por encima de la economía. Ese es el gran mito. Porque digo que es un mito. Porque, ¿qué es lo que es el Producto Interno Bruto, por ejemplo? Es la cantidad de valor que se produce todos los años en la economía. Repito, el Producto Interno Bruto es el valor agregado todos los años por la economía de un país, del mundo, en fin. Entonces, el crecimiento del Producto Interno Bruto pone un límite al crecimiento de cualquier cosa, indefinidamente. Porque una empresa, por ejemplo, puede crecer y multiplicarse por 10 en un periodo de 10 años. Tesla, por ejemplo, no existía hace la fábrica automotriz eléctrica. No existía hace, qué sé yo, 15 años. Y hoy día es la empresa, digamos, automotriz más grande de todas, en términos de su valor bursátil. Entonces, una empresa puede crecer más rápido, ¿no es cierto?, que el conjunto de la economía, porque esa empresa crecería a una tasa impresionante. También una persona puede hacer un negocio muy grande, ¿no es cierto?, durante 10 años, achuntarle, por ejemplo, a algún tipo de negocio, negociación, y ganar y crecer su fortuna más rápido que la economía. Pero si uno toma el conjunto de la economía, hay un techo en el cual estas, digamos, aumentos de valor se topan. Y ese techo es el crecimiento de la economía. Porque nada puede crecer en el largo plazo más que lo que crece la economía. En periodos eso es posible, en periodos bastante largos. Por ejemplo, Piketty demostró que los mercados financieros, ¿no es cierto?, en periodos bastante largos después de la posguerra, no después de la posguerra, sino que a partir de los 80 principalmente, crecieron más rápido que el resto de la economía. Eso efectivamente fue así. Pero resulta que, digamos, lo que estamos experimentando ahora, desde la crisis del 2008, es la vuelta a la realidad. Es decir, porque todo aquello que se había elevado, ¿no es cierto?, a una altura extraordinaria, bueno, se viene abajo. Ahora, por lo tanto, el mito fundante de las AFP descansa sobre una falacia, que es la falacia que los mercados financieros pueden entregar, crecer más rápido que el Producto Interno Bruto en el largo plazo. ¿Qué pasaría si eso fuera cierto?
que los mercados financieros siempre crecieran más que el Producto Interno Bruto. ¿Qué pasaría? Se quedarían con todo el Producto Interno Bruto. Y por supuesto eso es un absurdo completo. Es decir, porque si los mercados financieros crecen más digamos, todo el crecimiento de los mercados financieros por encima del Producto Interno Bruto, porque otros pierden, crecen menos, ¿no es cierto? Entonces, si indefinidamente creciera más, la acumulación de riqueza sería mucho mayor, en los mercados financieros sería mayor, nadie más tendría nada en el mundo, en términos de dinero, por ejemplo, en términos de valor. Entonces, eso es un absurdo evidente. Porque además los recursos, el dinero no hace dinero por sí solo, sino que tampoco nos llegan recursos de la Luna, ¿no es cierto? O de otro planeta o de un asteroide, sino que, digamos, el único valor que crea, como dice Adam Smith, es el que crea el valor del trabajo incorporado a los productos que se venden en el mercado. Eso es lo que es el Producto Interno Bruto. Y eso crece a una tasa que en el largo plazo, por ejemplo, digamos, desde inicios del capitalismo moderno, digamos, hace 150 años atrás, hasta hoy, el crecimiento de Wall Street, por ejemplo, tenemos la estadística y la actualizamos diariamente nosotros, el crecimiento de Wall Street en ese largo plazo ha sido del orden de 2,5% real anual medido en dólares. 2,5%. Eso es lo que dan los mercados financieros, es decir, un poco menos que el crecimiento del PIB de los Estados Unidos, que ha sido superior a esa cifra en ese mismo periodo. Y eso es razonable. Ahora, digamos, las AFP parecieran haber confirmado el mito fundante su mito fundante, porque siempre hacen la propaganda, ¿no es cierto?, de que la cuota de las AFP ha crecido a una tasa superior a la del PIB, ya de cualquier cosa, porque es la tasa promedio, el crecimiento promedio de la cuota del fondo de pensiones ha sido del orden de 7% desde 1981 hasta hoy día. Entonces, claro, eso ha sido más que el crecimiento del PIB chileno, que ha sido considerable en ese periodo, pero no tanto como eso. Bueno, y sin embargo, si uno mide ese mismo crecimiento, no en UF, digamos, es decir, en pesos ajustados por la inflación chilena, sino que lo mide en dólares, esa cifra de 7% de crecimiento promedio anual se reduce a 5%. En ese periodo, desde 1981 hasta ayer, porque esta cifra está actualizada hasta ayer. 5%. No es 7, es 5. Ese es el crecimiento promedio de la tasa, de la cuota del sistema de AFP expresado en dólares. No es 7, es 5 expresado en dólares. Pero si uno compara, que siempre sigue siendo muy alta, ya les he comentado que Wall Street, por ejemplo, en 150 años ha crecido 2,5% en 150 años. O sea, la tasa de crecimiento de los mercados financieros en el largo plazo es del orden de 2,5%. Ahora, y la cuota de AFP, aún expresada en dólares, ha crecido un 5%. Sin embargo, si uno mira y compara a Wall Street en el mismo periodo, es decir, desde junio de 1981 hasta ayer, hasta el día 15 en realidad, que tenemos actualizada la serie, resulta que el crecimiento de Wall Street en ese mismo periodo ha sido 6%. O sea, en otras palabras, Wall Street, desde el nacimiento, si alguien hubiera puesto 100 pesos, que sé yo, un peso, en la bolsa de Nueva York, ¿no es cierto?, en lugar de haberla cotizado en el sistema de AFP chileno, tendría hoy día más dinero que lo que tiene en su cuenta de la AFP.
suponiendo que no le hubieran descontado comisiones, ninguna cosa, sino que tomando solamente el 10% que le registran ahí en su cuenta de AFP, si una persona hubiera cotizado, digamos, hubiera hecho un depósito, por decirlo así, hubiera hecho una cotización en junio del 81 y se hubiera mantenido en la AFP, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, bueno, esa cotización hoy día valdría un 5% acumulado en promedio, expresado en dólares. Pero resulta que si esa misma cotización la hubiera hecho en el índice de Wall Street, hoy día tendría más dinero, tendría un crecimiento de 6%, digamos, desde junio hasta ahora. Ahora, esa es la realidad. Ahora, el crecimiento de 6% de Wall Street en ese periodo se explica fundamentalmente porque junio de 1981 no es una fecha cualesquiera en los mercados financieros internacionales. Junio de 1981 es lo que se llama una cima con S, es decir, el punto más bajo, de uno de los ciclos que se llaman ciclos seculares del funcionamiento de la economía de los países desarrollados y de los mercados financieros internacionales. En otras palabras, el sistema de AFP y la cuota de AFP fue creada en uno de los puntos más bajos de este ciclo secular de las economías desarrolladas. Fue creada en junio de 1981, cuando estaban todos los mercados en el suelo. Habían caído, mire, con un 80% desde 1966 hasta 1981. Fue una caída brutal de las economías norteamericanas, desarrolladas en general, y particularmente de Wall Street. Pero todos los mercados internacionales cayeron brutalmente. Entonces, cuando estaban en el fondo, a mediados del 81, justo en ese momento se crearon las AFP. Entonces, ¿por qué es tan alto el crecimiento de Wall Street desde entonces hasta ahora? Porque el punto de partida es muy bajo, empezaron en un mínimo absoluto. Si uno compara, por otro lado, de punto más alto a punto más alto, el crecimiento de Wall Street es, ya se los dije, del orden de 2,5%, en algunos casos, en algunos ciclos ha sido mayor, en otros un poco menor, pero el promedio general de largo plazo es 2,5%. Sin embargo, desde 1981, si uno parte de ese punto, lo compara con hoy, el crecimiento es 6%. ¿Y por qué es tan alto? Porque 1981 es un punto de partida de una cima con S muy profunda en todos los mercados financieros internacionales. O sea, la razón por la cual este promedio de crecimiento, digamos, de Wall Street y de la AFP es tan alto es porque su punto de partida es un punto de partida muy bajo. Ahora, por coincidencia, hay lo que se llaman los multifondos, ¿no es cierto?, que se crearon en el año 2002. Bueno, resulta que 2002 es 2 años después del 2000, ¿no es cierto? Bueno, pero el 2000 hubo una caída brutal de los mercados financieros, que es una caída, digamos, que se denominó en ese tiempo la ruptura de la burbuja.com, porque había una locura, una cosa que un famoso analista, en el cual nosotros por lo demás nos basamos para nuestra estadística de esta materia, Robert Shiller, no, en realidad el que dijo esto fue el propio Greenspan, que era presidente del Banco Central de los Estados Unidos. Él dijo que era una exuberancia irracional. Lo que pasa es que Robert Shiller, en su famoso libro al respecto, toma ese dato, ese nombre, como lo aplica, digamos, toma esta frase de Greenspan para su libro. Bueno, pero y por lo tanto, la creación de los multifondos A, B, A, B y D, coincide con otra cima. En este caso, no del ciclo que empezó en 1966 y cayó en 1981, sino que el ciclo que empezó en el año 2000 cayó
hasta justamente el 2002, 2003. Ahí se recuperó hasta el 2007 y después cayó más abajo, ¿no es cierto? En el 2008 ahí tocó fondo, en el 2009, qué sé yo. Entonces, pero estaba en un punto muy bajo. Entonces, por eso que el fondo A, el fondo B, el fondo D, cuando uno lo ve en el promedio de las cuotas respectivas, aparecen con rentabilidades muy altas. Pero esas fundamentalmente se explican por este factor que es un factor de medición, ¿no? Si uno hace la misma medición de la misma cuota en otros periodos, resulta que los resultados son muy distintos. Por ejemplo, si uno toma el periodo completo, como digo, desde 1981 hasta el día 15, que es el último dato que tenemos actualizado, que le estamos entregando hoy día, en ese periodo Wall Street crece 6%, la cuota de FP 5%. Ahora, si uno toma otro periodo, si uno toma el periodo, digamos, desde el inicio del ciclo secular actual, es decir, desde el año 2000, desde marzo del 2000 lo tomamos nosotros, hasta hoy, y compara lo que ha crecido Wall Street y lo que ha crecido la cuota de FP, nuevamente ha crecido igual. En otras palabras, en el periodo completo, la cuota de FP ha crecido lo mismo que Wall Street. En el periodo del actual ciclo secular, es decir, del 2000 hasta ahora, nuevamente se repite lo mismo. La cuota de FP crece un poquitito más, pero prácticamente igual a Wall Street, hasta hoy día. Bueno, pero si uno toma otro periodo, que es desde el inicio de la crisis subprime, en la crisis subprime se estima que se inició el 25 de julio del 2007, cuando se derrumbaron unos fondos por ahí y se demostró que no existía el valor este inmenso que aparece invertido en créditos hipotecarios. Bueno, 25 de julio del 2007. Si uno toma pero después la cuota de FP cayó muy fuerte ese día. Nosotros iniciamos estas series, de hecho, ese mismo día, porque la caída fue muy fuerte, la hemos seguido actualizando hasta hoy día. Bueno, pero la cuota de FP cayó muy fuerte, pero se recuperó y llegó a su máximo previo a la crisis a principios del 2008, en abril del 2008. Y ahí ¡pum!, se derrumbó junto con todos los mercados del 2008. Bueno, pero si uno compara la cuota de FP de abril del 2008 con la cuota de FP del día 15 de febrero, recién pasado, es más baja hoy día que lo que era entonces. O sea, en otras palabras, la cuota del sistema de FP no ha crecido nada en los últimos 15 años. Cero. En realidad, ha crecido, digamos, si uno compara con el 25 de julio, ha crecido un poquitito. Pero básicamente es plana, oscila muy fuertemente, ¿no es cierto? Pero el valor que tiene hoy día es el mismo que tenía hace 15 años. Ahora, para un afiliado es muy distinto, ¿no es cierto?, que le digan, mire, el negocio de la AFP ha sido estupendo, 7% anual ha tenido usted en rentabilidad, o si quiere en dólares, ha tenido 5% anual en rentabilidad, magnífico, desde la creación hasta ahora, muy bien. Y si uno le pregunta, bueno, digamos, ¿cuánto ha sido mi rentabilidad en los últimos 15 años, de la crisis subprime hasta ahora? Tendrían que contestarle cero. No ha ganado nada. No ha ganado nada. Es decir, la cuota del fondo hoy día es más baja que lo que era en abril del año 2008. Si quieren las cifras precisas, las pueden ver ustedes en el sitio web de Senda, en un informe especial que, digamos, se llama Variación del Fondo de Pensiones desde 1981 hasta ahora. Y aparece ahí claramente la cifra que les estoy mencionando. Ahora, les decía que para un afiliado no es lo mismo lo que ha pasado entre 1981 y ahora, o lo que ha pasado entre el año, digamos, 2008 y ahora. No es lo mismo.
¿Por qué razón? Porque, digamos, supongamos que es un afiliado que entró al sistema en junio del 81, y supongamos que no se ha jubilado, sino que mantiene su dinero ahí en este fondo. Él aparece ganando mucho dinero, ¿no es cierto? Hasta abril, perdón, hasta abril del 2008. Aparece, digamos, aparenta ganar mucho dinero, ¿no es cierto? Porque es una tasa de crecimiento más o menos alta. Pero la cantidad de dinero que gana él, digamos, en ese periodo, es relativamente baja, porque parte en cero, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de dinero que gana el primer año, supongamos que ponga 100 pesos, no sé, la cotización, supongamos que ponga una cotización como la que es el promedio ahora, 140.000 pesos. Esa es la cotización promedio del último mes según el IMASAI, 140.000 pesos. Resulta que digamos, ¿cuánto ganaría? El 7% de 140.000 pesos, sería una cotización, ¿cierto? Pero resulta que, y por lo tanto la cantidad de dinero que gana es poco, 8.000 pesos, una cosa así, ¿no es cierto? Sin embargo, en el último periodo, desde el 2008 hasta ahora, esa persona ha juntado un fondo considerable, así que no se ha salido, ¿no es cierto? Ha seguido cotizando todos los meses, ha juntado con una rentabilidad interesante, un fondo considerable. Pero resulta que desde ese momento hasta ahora, ese fondo no gana nada, pues, porque la cuota hoy día es lo mismo que tenía el 2008. Entonces, pero con la diferencia es que el monto, digamos, de esto es un monto muy grande el que tiene. Entonces, cualquier pérdida, por ejemplo, con un monto grande, suma una pérdida gigantesca. Bueno, y si uno mira la historia de la ganancia en dinero del sistema de AFP, aquí tenemos el privilegio realmente de que va a comentar este informe Álvaro Gallego, que es superintendente de pensiones. Él conoce muy bien estas cosas que estamos hablando, pero además él, al igual que nosotros, es una de las pocas personas, ¿no es cierto?, en el país que sigue diariamente la variación de la cuota y el fondo de pensiones. Hace el mismo cálculo que hacemos nosotros. Bueno, digamos, sabe perfectamente, ¿no es cierto?, qué es lo que ha pasado en el último periodo. En el último periodo, lo que ha pasado, ¿no es cierto?, es que en el año 2021, la cuota del fondo AFP había venido creciendo de manera muy significativa por el fondo EID, que son fondos muy estables, porque los otros habían variado mucho. El A perdió la mitad de su valor, digamos, en 2008, el E no perdió, realmente es el único que no ha perdido, un mes perdió por ahí, pero el único que no ha perdido, el fondo E, nunca. No ha perdido, me refiero yo, en el sentido de bajar de cero, es decir, quedar con menos de lo que tenía al principio. Siempre ha ganado un poco, ha caído por supuesto también, pero lo acumulado en ganancias de cuotas siempre ha sido mayor que las pérdidas que ha tenido, ¿cierto?, en cuotas. Pero ¿qué es lo que pasó al fondo E? Que como era el más estable, toda la gente empezó a traspasar sus fondos al fondo E. Bueno, y vino el 2021, subieron las tasas de interés internacionales y el fondo E está invertido en bonos, es decir, en documentos de renta fija. Bueno, y esos documentos de renta fija se valorizan de acuerdo a la tasa de interés. Si la tasa de interés baja, esos papeles, digamos así, suben de precio. Pero si la tasa de interés sube, esos papeles bajan de precio porque hay que descontar los futuros, digamos, flujos de ese papel por una tasa de interés mayor. Entonces se achica el fondo, la suma de todos los pagos que haga ese papel, de todas las, digamos, pagos anuales que haga, si es anual, en fin, o el pago al final, igual se achica. Bueno, entonces baja el fondo de pensiones si la tasa de interés sube. Y como la tasa de interés se subió el año 2021,
en el mundo, estos papeles cayeron. Cayeron no solo en Chile, sino que cayeron en todas partes. Cayeron muy fuertemente de precio. Entonces, cayó el fondo E en, digamos, los últimos 12 meses. La friolera de 23 y tantos por ciento, más de 23%. Ahora, es decir, perdió un cuarto de su valor en los últimos 12 meses el fondo E. Más de un cuarto de su valor. Pero resulta que esa pérdida brutal del fondo E afectó no solo a los fondos acumulados, digamos, tradicionalmente por los cotizantes del fondo E, sino que también afectó a la masa de dinero traspasada al fondo E. En otras palabras, la pérdida de 23% afectó mucho más que al fondo E, porque afectó al fondo E y a los traspasos al fondo E. Y por lo tanto, la pérdida en dinero del fondo E fue tan grande en los últimos 12 meses que perdió todo lo que había ganado desde el año 2000 en que se formó. En otras palabras, el fondo E, este 23% que bajó, que cayó, como afectó una cantidad de dinero, parte de la cual había sido acumulada en el propio fondo E, pero otra parte traspasada de otro lado, el fondo E era gigantesco en ese momento. Y al ser un fondo gigantesco, ¿qué es lo que pasó? Cayó 23%. Y por tanto, la pérdida en dinero fue una pérdida brutal. Y aquí equivale a todas las ganancias en dinero anteriores a los últimos 12 meses. O sea, en otras palabras, el fondo E, desde su creación hasta ahora, no ha ganado un peso. A pesar de que la cuota ha ganado. Fíjense ustedes que la cuota del fondo E, si uno la mira de su creación hasta ahora, ha ganado bastante. La cuota ha aumentado, pero resulta que ha aumentado como un promedio. Pero no es el promedio el que vale, pues, sino que hay que considerar cuándo se producen las pérdidas y cuánto hay en el fondo cuando se producen las pérdidas. Entonces, como todas las pérdidas del fondo E se concentraron al final, la masa de dinero propio que tenía, más los traspasos, era gigantesca. Y por lo tanto, la pérdida en dinero fue brutal en el fondo E. Bueno, y equivale a todas las ganancias anteriores del fondo E. Entonces, en este momento, por ejemplo, el balance del fondo E es que desde su creación ha ganado, mira, hasta el mes pasado había ganado 0. En enero, durante enero, estuvo en negativo casi todo enero. Y este mes se recupera un poquito el fondo E y, por lo tanto, digamos, creo que, mire, lleva acumulado hasta el último día, no la podemos ver la cifra un rato más, pero son algo así como 500 millones de dólares, una cosa así en todo el periodo. Estamos hablando aquí de cifras enormes, de miles de millones de dólares. O sea, es una cosa mínima lo que aparece ganando, o 65 millones, no me acuerdo. Entonces, en resumen, eso hizo caer toda la cuota de todo el fondo, por supuesto, y la hizo caer, digamos, de una manera muy fuerte. Ahora, ¿qué pasó al caer el fondo E? La gente trasladó su fondo ¿a dónde? Al fondo A, porque el fondo A venía creciendo, recuperándose en realidad de pérdidas priores, y venía creciendo más o menos rápido. Bueno, y por lo tanto hubo muchos traspasos hacia allá. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, también al fondo C, principalmente, en realidad, y al fondo D, perdón, B. Pero, ¿qué pasó en enero? ¿Qué pasó en enero? En enero, Wall Street se fue a pique, tuvo una caída fortísima, ¿no es cierto?, de más de 10% en un punto, que es lo que llaman una corrección. Bueno, y eso hizo caer muy fuerte el fondo A, por ejemplo, que invirtió parte importante en Wall Street. Bueno, pero ¿qué les pasó con las pérdidas esas? Afectaron, al igual que había pasado antes con el fondo E, afectaron todo lo que se había traspasado al fondo A. Y por lo tanto, nuevamente, el fondo en dinero perdió cualquier cantidad. Ahora, fíjense ustedes que uno se pregunta los multifondos. ¿A quién convinieron los multifondos?
uno se pregunta si le convinieron a alguien, indudablemente, que le convinieron a los gestores financieros. En el periodo de vigencia de los multifondos, y un poco más atrás en realidad, las comisiones fantasmas que pagaron las AFP gestores financieros para que le administraran estos fondos fueron de como de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Que la descontaron de la cuota. La descontaron de los fondos y la descontaron de la cuota. Ahora, pero ganaron mucha plata, les pagaron los 10.000 millones de dólares y los sacaron al fondo de pensiones. Ahora, ellos ganaron con los multifondos. Pero ¿qué pasa con los afiliados? Una manera de verlo es preguntarse qué ha pasado con la cuota. Bueno, y si uno ve la cuota del fondo, digamos, del fondo de pensiones completo, resulta que sistemáticamente ha estado por debajo la cuota de todo el fondo, del conjunto del fondo, ya vamos a explicar cómo se calcula, ha estado sistemáticamente por debajo de la cuota del fondo C, que el fondo C tiene una inversión relativamente equilibrada, en renta fija, renta variable, qué sé yo. Bueno, hasta el año 2000 solo existe el fondo C, después se creó el fondo E, después se crearon todos los otros tres fondos. Pero sin embargo, la cuota promedio del fondo, promedio ponderada, resulta que siempre ha estado por debajo de la cuota del fondo C. Es decir, si no hubiera habido un fondo, la gente hubiera seguido con sus fondos en el fondo C. Bueno, y resulta que el fondo C ha tenido mejor comportamiento a lo largo de su historia, digamos, tanto si uno lo evalúa en UF como si lo evalúa en dólares, que el fondo promedio. O sea, el fondo C, alguien que no se haya cambiado nunca el fondo C, tiene más dinero que alguien que se ha cambiado para todos lados. O sea, en resumen, los multifondos a los afiliados no les sirvieron para nada, perdieron plata con el negocio de los multifondos. Y a diferencia de quién, de los gestores financieros. Los gestores financieros fueron los que se hicieron el pino con esto, 10.000 millones de dólares. Ahora, si uno mira las ganancias ahora no de la cuota, sino que del fondo mismo, y de cada uno de los multifondos, llega exactamente a la misma conclusión de lo que estamos hablando. Y es bien impresionante mirarla, porque no solo la cuota no ha ganado nada, sino que el fondo no ha ganado nada, en realidad, muy poco, por ejemplo, desde el 2008 hasta ahora. Ahora, en resumen de lo que hemos hablado, vamos a concluir con lo que ha pasado en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses, como decía nuestra presidenta Roxana al iniciar la sesión, el fondo de pensiones ha perdido 42.000 millones de dólares hasta el 31 de enero pasado. Este año hasta el momento iba recuperándose 1.000, una cosa así, pero eso está cambiando todos los días. Hoy día, por ejemplo, en este momento las bolsas aparecen cayendo muy considerablemente. Wall Street en este momento está cayendo, no sé, como un 1, no, perdón, les digo el tiro, 2%, una caída brutal. Y Chile está cayendo otro 2%. O sea, resulta que mañana todas esas ganancias de 1.000 millones de dólares se van a ver esfumados. Y por lo tanto, Manuel, si hablamos de una pérdida de 40.000 millones de dólares, ¿perdón? tal vez puedes ir redondeando porque son las 7:30 Sí, para darle la palabra a Álvaro cuando tú digas uy, que escúchenme, ya los he lateado terriblemente. muy Lo único que entretenidos, nada quisiera, lateados, pero el tiempo avanza. yo lo que quisiera hacer es, para terminar, simplemente mostrar de todo lo que he hablado, les quiero compartir la pantalla 2 minutos para mostrarles los gráficos que confirman todas las cosas que hemos dicho. Y
y ustedes mismos las pueden revisar después en detalle, porque son gráficos interactivos, así que pueden ir viendo los valores ahí. Esto está disponible para ustedes en la página web de Senda. ¿Me autorizarías, Roxana, a poder muy brevemente mostrar esta pantalla? Es simplemente para que vean los monos y le pasamos la palabra a Álvaro. Muy bien. Puedes compartir. Muchas gracias. Y les agradezco especialmente a Álvaro su gentileza por... Mira, primer gráfico, este. Parece que No no sé la si lo estamos ven. viendo todos. Parece que no, por lo menos yo no la veo. Parece. ¿Lo ve alguien o no? ¿No? Manuel, parece que tiene No. muy poca señal de internet, porque a ratos se congelaba la imagen. Ah, ya. Entonces, dejamos esto para otra vez y escuchamos a Álvaro. Yo justamente por eso no Pero quise ahora, mostrarle esto grande. pero ahora Manuel se está empezando a ver tu pantalla. ¿Se ve la pantalla? Está en Mira, si negro, es está muy en breve. negro, pero es que la demora muy larga entre que tú haces. Yo creo que estás con muy poca señal, entonces se va... Sí, Ya, lo dejamos para otra vez. O los invitamos a ustedes para que las vean en el sitio de Senda. eso, en www.sendachile.cl pueden ver este gráfico, está ahí en primera posición para que puedan revisarlo, ¿cierto? Efectivamente. Y Tendrías se que, llama Variación del Fondo de Pensiones desde 1981. tienes que dejar de compartir porque quedó pegado ahí para poder darle... Yo dejé de compartir, ¿eh? Ahora ya está ok, Roxana. Ah, ya, yo sigo viéndolo. Parece que está... Ahora quiere mostrarse. Pero todos los demás, ya podemos dar la palabra a Álvaro. Si tú ya con esto lo das por terminada tu presentación para poder después conversar. Sí, Muy bien. sí, por supuesto. Entonces, Sí. si les parece, le damos la palabra a Álvaro Gallego, a quien volvemos a agradecer, ex superintendente de pensiones, y un gusto, Álvaro, tenerte aquí con nosotros. Te saludamos a nombre de Senda, de Hugo Facio y de todo su directorio. Así que tomas la palabra, por favor. Muchas gracias, Rosana, por tus palabras y bueno, vuelvo a saludar a todos los que están aquí conectados. Es muy interesante, como siempre, la exposición de Manuel. Y voy a hacer un pequeño relato que se alinee con lo que nos mostró Manuel, pero tal vez de una perspectiva un poquito distinta. ¿Ah? Obviamente que coincidimos en lograr eso. ¿Qué tal? Recordar que cuando nacen las AFP, la primera cotización ingresó en junio del 82, en plena crisis, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la situación de las variables financieras en ese yéndose el país a esta tremenda crisis gatillada por la situación mexicana en esa época? El país los mercados voluntarios de deuda. En otras palabras, no ingresan recursos frescos. Y la consecuencia directa en términos financieros es que las tasas de interés se van a los cielos. Por lo tanto, en ese financieros de aquellos que se llaman renta fija, o incluso, bueno, era una apuesta segura por una
alta rentabilidad. Vamos a hacer abstracción por ahora del riesgo, porque como acabo de decir, Chile no tenía acceso a los mercados voluntarios, era visto como una economía de altísimo riesgo. Además está recordar que estábamos bajo la dictadura de Pinochet y eso también hacía que muy pocos se atrevieran o estuvieran disponibles para invertir en el país desde afuera. Bueno, y la situación era tal que, por ejemplo, las acciones en esa época, de 82-83, tenían una relación de precio-utilidad de 4 y medio, es decir, en 4 años la utilidad pagaba el capital. O sea, claramente ahí había una exigencia de rentabilidad muy alta. Entonces, si tú comprabas acciones y te desentendías del riesgo, bueno, también era una apuesta por una rentabilidad altísima. En esa época, la AFP no estaban autorizadas para invertir en acciones, eso fue más adelante. Pero sí invertían en estos papeles de deuda, en títulos de deuda, y con altísimas rentabilidades. Para tener una idea, por ahí por el año 84, para poder financiar a las empresas, el mercado bancario estaba refinanciaba a las empresas con unos llamados bonos blandos. Bono blando del Banco del Estado, la ventaja que tenía que permitía sustituir el financiamiento de corto plazo de los bancos por un financiamiento más largo. Ese instrumento tenía un costo de emisión o una tasa de emisión de UF más 16. Y ese era el bono blando en aquella época. Compraba un bono blando porque un fondo de pensión aseguraba una rentabilidad de 16% al año sobre UF. Por eso es que los instrumentos financieros que estaban disponibles para ser objeto de inversión de los fondos de pensión en aquellos primeros años eran todos títulos financieros de altísima rentabilidad, Y esto dura hasta que se recupera la democracia en el año 90. ¿Okay? En ese momento se produce un reconocimiento a los mercados de capitales internacionales de la nueva situación y a poco andar, como a los 3 años después de recuperar la democracia, Chile logra emitir su primer bono en estos mercados internacionales. Fue una emisión del Banco del Estado de $100 millones, fue sobresuscrita, son como 15 bancos europeos y norteamericanos. Los japoneses no quisieron subirse, no nos creían tanto, seguramente. Pero eso fue el primer $100 millones. La nada mismo hoy día, ¿verdad? Esa fue la primera operación del año 93, Banco del Estado. Y ese número de $100 millones sirve para recordar que en algún momento bajo dictadura se vendió la compañía de teléfonos de Chile. Se vendió a un señor australiano, un señor Alan Bond. No sé si alguien tiene memoria y se acuerda de ese caballero. Que obviamente era un aventurero. Compró la compañía de teléfonos de Chile en esa misma cantidad. En $100 millones. O sea, hoy día eso alcanzará para un todo. En ese momento ese señor aventurero, ¿no es cierto?, tomador de grandes riesgos, compró en $100 millones la compañía de teléfono de Chile y al poco tiempo después, ahora sí 1 año, 2 años después, obviamente la vendió y multiplicó su inversión. Esa era la situación económica y la situación del mercado en la cual nacieron las AFP. O sea, un lugar donde lo que tú comprases haciendo abstracción del riesgo, iba a generar grandes rentabilidades. De hecho, en esos años, los primeros años, Manuel me puede corregir, creo que el primer quinquenio, la rentabilidad de fondo de pensiones fue de UF más 20, una cosa así. Creo que así fue. Bueno, después que regresó la democracia, hubo un par de cosas que también ayudaron a los fondos de pensiones a tener altas rentabilidades. No es que ellos fueran unos genios administrando, sino ocurrían lo que los gringos llaman windfall,
O sea, algo ocurre que te beneficia. Tú no hiciste nada para merecer aquello, pero te beneficia. ¿Ah? Y entonces, bueno, se produce primero, junto con este retorno a los mercados voluntarios, una clasificación del riesgo soberano de triple B, que significa que Chile pasó a ser una economía investment grade, es decir, con grado de inversión. Por lo tanto, una economía relativamente segura y que atraía capitales de afuera. Si se atraen capitales de afuera, ¿qué ocurre? Bueno, suben los precios de los activos. Entonces, donde tú estuvieses parado como gestor ibas a obtener ganancias. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Tengo aquí unos apuntes que hice a la rabia, si me perdonan, simplemente bajo la vista. Lo hice como tan rápido y yo garrapateo, estrictamente, literalmente. ¿Ah? Entonces me cuesta reconocer mi propia letra. Pero bueno, entonces ya dijimos la situación inicial, ya dijimos que se recupera la democracia y los activos de todo el mercado. Y bueno, ahí también mezclaba un poquito los tiempos, se producen las famosas privatizaciones, ya habla la CTC, privatizaciones que se hicieron a precio de huevo y por lo tanto hubo inversionistas con baja aversión al riesgo que compraron muy barato y a mediados de los 90 se autorizó a la AFP, al Fondo C, bueno, el único que había, a empezar a comprar acciones. Y eso era tirar y abrazarse, literalmente. Era una época en que el fondo de pensiones subía 1, 2, 3% mensual, tranquilamente, y nadie se arrugaba y nadie se sorprendía. Era el sentido común que así tenía que ser, porque estaban tan baratas las acciones y venía de repente, aparecía este poder comprador y empezaba a comprar, así que se retroalimentara el nivel de precio de los activos accionarios. Entonces ahí también, donde estuvieras sentado, ibas a obtener acciones. En los años 90 continuaron, también fueron baratos los precios y los fondos de pensiones también participaban en esas operaciones. Y a principios de los 90, si ustedes se acuerdan, ocurría que Hernán Vigi había entregado la economía bastante recalentada y con una alta presión inflacionaria de los 30-33%. Y entonces el nuevo Banco Central, nuevo digo porque por primera vez aparece este Banco Central con su consejo, porque la dictadura no permitió que el Banco Central fuera autónomo, sino hasta cuando entregó el poder, ¿verdad? Ese nuevo Banco Central con su objetivo de estabilidad de precios empezó